Me llamo Anita Perry, tengo 32 años, y soy la columna vertebral de Perry Fashion Supply Chain. En nuestra fiesta de fin de año en Scottsdale, con 150 empleados presentes, mi hermana, la CEO, subió al micrófono. Anita se disculpó con mi novio, nuestro director de ventas, por criticar su campaña, exigió. Su venta en línea fallida casi nos costó a nuestros clientes más importantes, y yo lo había señalado. Me negué a humillarme. Sus ojos se entrecerraron. Está suspendida hasta que lo hagas, declaró, su voz cortando la multitud. Mis padres, a su lado, sonrieron con desdén. ¿Ya sabes cuál es tu lugar?, dijeron al unísono. La sala estalló en risas, sus aliados aplaudiendo. Sentí que el estómago se me retorcía, pero mantuve mi postura. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando lágrimas o rendición. En cambio, la miré fijamente. Haz lo que quieras, dije, con voz firme, y me dirigí a la puerta. La multitud se abrió, susurrando a mi paso. No miré atrás. Mi hermana pensó que había ganado humillándome en el imperio familiar. Mis padres pensaron que volvería arrastrándome. Se equivocaron. Yo había construido el sistema que mantenía viva a esta compañía. Y aún no había terminado. Algo venía, algo que nunca verían. Si alguna vez te han traicionado los tuyos, conoces esa punzada. Hace 5 años, puse todo mi corazón en Perry Fashions, empezando desde una sola tienda. Tenía 27 años y una visión: crear un imperio familiar en la despiadada escena minorista de Scottsdale. Mi hermana, Rosetta Perry, 4 años mayor, asumió el puesto de CEO. Era feroz, su ambición una espada de doble filo, capaz de superar obstáculos, pero favoreciendo a quienes la adulaban. Yo diseñé nuestro sistema de pedidos en línea, una tabla de salvación que nos permitía competir con marcas nacionales. Rastreaba inventarios, optimizaba envíos y mantenía a los clientes regresando. Ese sistema era mi sangre y sudor, codificado durante noches sin dormir para que nuestro nombre significara algo. Rosetta solo veía los reflectores, no el trabajo. Disfrutaba del control, sus decisiones eran finales, incluso cuando dependían de mi experiencia. Nuestros padres, Doris y Paul Perry, manejaban las finanzas. Les importaban las ganancias, no el proceso, y adoraban el talento de mi hermana para cerrar tratos. Asentían ante mis reportes, pero guardaban sus elogios para sus presentaciones. Al principio no me importaba, creía que éramos un equipo. Luego llegó su novio, Jonah Boyd. Lo contrató como director de ventas, un puesto para el que no estaba preparado. Tenía carisma, sí, pero ningún dominio de la logística minorista. Su nombramiento no se basaba en habilidades, sino en su relación con ella. Me apoyé en mi asistente, Nellie Scott, que me acompañaba desde nuestra primera tienda. Era aguda, leal y detectaba detalles que yo pasaba por alto. Nellie me advirtió desde temprano que las ideas llamativas de Jonah podrían opacar mis sistemas sólidos. Lo ignoré, confiando en los lazos familiares, pero comenzaron a formarse grietas. Rosetta empezó a pasar por alto mis opiniones en reuniones, mientras su novio presentaba planes a medias que ignoraban mis datos. Mis padres los respaldaban, buscando ganancias rápidas. Me sentía atrapada, mi papel reduciéndose en el imperio que había construido. A medida que crecíamos, percibía un cambio: las decisiones de Rosetta favorecían a su círculo cercano, y la presencia de Jonah inclinaba la balanza. Entraba a mi oficina, proponiendo ideas que eran reflejo de las mías, y luego las reclamaba como propias. Yo había pasado años perfeccionando nuestra cadena de suministro, pero mi voz se desvanecía. Nellie lo notaba también, con miradas que me instaban a reaccionar. Aún no estaba lista. Bajaba la cabeza, ajustando el sistema, asegurándome de que los pedidos fluyeran sin problemas. Pero cada correo ignorado, cada idea descartada,
apretaba un nudo en mi pecho. Mi hermana no solo dirigía, estaba reformando nuestro legado según su visión. La influencia de Jonah crecía, su confianza sin control. Presentaba campañas audaces prometiendo crecimiento, mientras yo luchaba para que funcionaran. Rosetta depositaba su confianza en él, ciega ante sus fallas. Mis padres, deslumbrados por su carisma, empezaron a cuestionar mis métodos. ¿Por qué no puedes ser más como él?, preguntó papá una vez, con tono cortante. Tragué mi respuesta, pero la punzada persistió. Nelly me encontró después, en voz baja: no te están viendo, Anita. No dejes que lo olviden. Sus palabras encendieron una chispa en la niebla. Comencé a notar patrones. Las decisiones de mi hermana dependían de Jonah, incluso cuando ponían en riesgo nuestras ganancias. Ignoraba mis advertencias sobre exceso de inventario, confiando más en su instinto que en mis números. Mis padres asentían, su fe en ella absoluta. Yo no era invisible, pero sí prescindible. El sistema que construí nos mantenía a flote, pero mi rol se sentía ornamental. Caminaba entre los estantes de nuestra tienda principal, repletos de diseños que habíamos luchado por lanzar, y me preguntaba si me había convertido en un fantasma dentro de mi propio sueño. Esa tensión hervía, mi lealtad puesta a prueba. Aún así, creía en Perry Fashions y en la familia que habíamos prometido ser. Pero el ascenso de Jonah, el favoritismo de Rosetta y el desprecio de mis padres erosionaban esa fe. Nelly se mantenía como mi ancla, su apoyo inquebrantable. Archivaba mis reportes, revisaba mi trabajo y me recordaba que no estaba sola. Aún así, sentía que las paredes se cerraban. La ambición de mi hermana y el oportunismo de su novio no eran solo obstáculos, eran amenazas. Yo había construido este imperio, pero estaba perdiendo mi lugar en él. Cuando Rosetta entregó a Jonah mi proyecto de cadena de suministro, sentí un nudo en el estómago. Había pasado años perfeccionando la logística de Perry Fashions, asegurando que cada vestido llegara a tiempo. Mi hermana, ciega ante mi experiencia, le dio las riendas a su novio. Él no estaba calificado, pero a ella no le importaba. El proyecto era mi blueprint. Cada ruta, cada almacén, cada calendario de entregas estaba diseñado para ahorrar millones. Se lo había compartido esperando colaboración. En cambio, se lo entregó como un trofeo. Jonah entró al salón de juntas para la revisión trimestral, presentando mi plan como suyo. He optimizado nuestra cadena de suministro, declaró, sonriendo. Las diapositivas mostraban mis datos, mis cálculos, incluso mi redacción. Rosetta aplaudió primero, seguida de mis padres. Brillante trabajo, dijo papá, mirando a Jonah. Me quedé paralizada, mis notas inútiles. Mi hermana no me dirigió la mirada. La junta asintió, impresionada, mientras yo ardía por dentro. Esas son mis estrategias, dije, voz firme pero cortante. Yo diseñé cada paso. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Jonah vaciló, pero se recuperó rápido. Anita ayudó con algunos detalles, mintió, desestimándome. Rosetta intervino, no se trata de crédito, Anita. Se trata de resultados. Su tono era definitivo, su lealtad clara. Mi mamá se inclinó, debes cooperar, no competir, me reprendió. Papá asintió, apoya al equipo. Abrí la boca, pero sus palabras me callaron. Mi objeción fue enterrada, mi rol borrado. Después de la reunión, recorrí mi oficina, repasando sus palabras. Nelly entró, rostro tenso. Él busca más control, susurró. Escuché que quiere liderar todos los proyectos importantes. La advertencia de mi asistente me golpeó fuerte. Jonah no solo se apropiaba del crédito, se estaba posicionando para opacarme por completo. Yo había construido el sistema que nos mantenía competitivos, y él lo estaba usando como escalón.
La lealtad de Nelly me sostuvo, pero la duda crecía. ¿Era Rosetta cómplice o solo ingenua? Su confianza en él se sentía como traición. Revisé la implementación de Jonah, buscando fallas. Su versión de mi plan era desordenada, almacenes duplicados, falta de personal, retrasos en entregas. Yo había advertido a Rosetta sobre estos riesgos, pero ella los ignoró. Ahora los clientes se quejaban y los pedidos se retrasaban. Redacté un informe detallando cada error y se lo envié. Su respuesta fue breve: Jonah lo está manejando. Sin discusión, sin reconocimiento. Mis padres la respaldaron como siempre. Confía en el juicio de tu hermana, dijo mamá durante la cena, tono despectivo. Papá agregó, tiene visión. Aprende de él. Sus palabras dolieron, su fe en mí era inexistente. Nelly me mantenía cuerda, mostrando datos para probar mi punto. Tu plan era perfecto, decía. Él está cortando esquinas. Su evidencia era irrefutable, pero Rosetta no escuchaba. La confronté en su oficina, señalando los retrasos y las quejas. Estos son errores de Jonah, dije, mostrando los números. Apenas levantó la vista. Deja de socavarlo, exclamó. Somos un negocio familiar. Compórtate como tal. Sus palabras no eran solo un regaño. Eran un muro. No estaba liderando, estaba protegiéndolo. Esa noche no pude dormir. La ambición de Jonah estaba clara, su encantó una máscara para el oportunismo. No solo se apropiaba del crédito, estaba reescribiendo mi lugar en Perry Fashions. La advertencia de Nelly resonaba, quería control, y Rosetta lo permitía. La lealtad de mi hermana, antes segura, ahora se tambaleaba. ¿Sabía que él usaría mi trabajo? ¿Me elegía a él en lugar de a mí? Había confiado en que valorara nuestro sueño compartido, pero sus acciones decían otra cosa. La ceguera de mis padres solo profundizaba la herida. La veían como estrella y a mí como reemplazo. Empecé a observar a Jonah de cerca, rastreando sus movimientos. Proponía ideas en reuniones, apoyándose en mis sistemas, sin mencionarme jamás. Rosetta lo elogiaba abundantemente. La junta, impresionada por su seguridad, aprobaba sus propuestas. Mis padres, deslumbrados, me presionaban para actuar como él. Yo había construido los cimientos sobre los que se apoyaban. Nelly me advirtió después de una reunión, no va a detenerse. Debes proteger lo que es tuyo. Sus palabras no eran solo un consejo, eran un llamado de alerta. La realidad me golpeó, Jonah no era un colega, era una amenaza. Su ascenso no era solo ego, era poder. La negativa de Rosetta a verlo lo hacía cómplice. Había puesto mi alma en Perry Fashions, pero el favoritismo de mi hermana estaba desmantelando mi rol. No solo luchaba por reconocimiento, luchaba por mi lugar. La duda se convirtió en claridad. Ya no podía confiar en ella. Nuestro negocio familiar se estaba fracturando, y yo estaba afuera. La desastrosa campaña en línea de Jonah era un desastre anunciado. La había vendido como el boleto de Perry Fashions para dominar el mercado minorista de Scottsdale, prometiendo ventas récord. Mi hermana creyó cada palabra, aprobando su plan a pesar de mis advertencias. Analicé los números. Sus proyecciones eran imprudentes, ignorando límites de almacén y tiempos de envío. Rosetta me ignoró, su confianza en su novio absoluta. La campaña se lanzó con bombo y platillo, anuncios por todas partes, clientes inundando pedidos, y el sistema colapsó. Los almacenes se saturaron, los envíos se retrasaron y las quejas se acumularon en mi bandeja de entrada. Jonah había subestimado la demanda, dejando al personal y al espacio corto. Nuestros clientes más grandes, cadenas que confiaban en nuestra confiabilidad, amenazaban con cancelar contratos. Estaba exhausta,
sobreviviendo a base de café y adrenalina. Nelly, mi asistente, se mantuvo a mi lado, reencaminando entregas y calmando a compradores enfurecidos. Trabajamos sin descanso, equilibrando hojas de cálculo y llamadas telefónicas para evitar que el caos se desbordara. Mi sistema, el que había construido, era nuestro único salvavidas, su automatización evitando un colapso total. Rosetta no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada alabando la visión de Jonah en comunicados de prensa. Él daba entrevistas, presentando la campaña como un éxito audaz, sin darse cuenta del desastre que yo estaba solucionando. Nelly y yo logramos estabilizar los almacenes, redistribuyendo inventario para cumplir con los pedidos prioritarios. Salvamos las cuentas clave, pero el costo fue brutal. Las horas extras se dispararon y los clientes más pequeños se retiraron. Envié a mi hermana un informe detallado sobre los arreglos y pérdidas. Su respuesta fue una sola línea: hazlo, Anita. Sin gratitud, sin reconocimiento. Mis padres fueron aún peor. Durante una tensa cena familiar, me atacaron. ¿Por qué no manejaste mejor el inventario?, exigió mamá, apuntando con el tenedor al aire. Esto es culpa tuya, Anita. Mala liderazgo, añadió papá. Me quedé incrédula. Había salvado su preciada empresa mientras el error de Jonah casi nos hunde. La presencia tranquila de Nelly en la oficina me mantenía con los pies en la tierra, sus actualizaciones eran precisas y claras. Lo logramos, me dijo una noche, entregándome un registro de envíos revisado, pero ellos son ciegos a esto. Sus palabras alimentaron mi frustración. El punto de quiebre llegó tarde una noche. Estaba actualizando el sistema de pedidos en línea, ajustando algoritmos para evitar otra sobrecarga. Entre el código, me topé con un archivo que había olvidado, un acuerdo de confidencialidad que había incorporado años atrás. Era una medida de seguridad que diseñé cuando construí el sistema desde cero. La cláusula era clara: si me despedían injustamente, podía bloquear el acceso a la plataforma, deteniendo todas las operaciones. Mi corazón se aceleró. No era solo una formalidad, era poder. Guardé el secreto para mí, un destello de esperanza en medio del agotamiento. Al día siguiente, Rosetta convocó una reunión de personal, con su novio a su lado. Se pararon frente al equipo, alabando los pedidos récord de la campaña. Ni una palabra sobre la casi catástrofe o mis arreglos. Apreté la mandíbula. La mirada de Nelly me instaba a mantener la calma. El discurso de mi hermana se centró completamente en el liderazgo de Jonah, su orgullo por el palpable. Mamá y papá, sentados en primera fila, asentían con aprobación. Me sentí invisible. Mi trabajo, borrado nuevamente. Cuando mencioné las pérdidas de clientes, Rosetta me interrumpió. Concéntrate en soluciones, no en problemas, replicó. La sala siguió adelante, mi voz se perdió. Nelly me apartó después. Están reescribiendo la narrativa, dijo, con tono urgente. Tú nos salvaste, pero a él le están dando la corona. Sus palabras dolieron, pero el descubrimiento de la cláusula brillaba aún más. No se lo conté todavía. La cláusula era mi palanca, una forma de reclamar lo que era mío. Enterré mi emoción y me concentré en la rutina diaria. Los errores de Jonah seguían acumulándose, su siguiente propuesta ya estaba en el escritorio de Rosetta. La advertí de nuevo, citando datos sobre la falta de personal. Ella me ignoró, su fe en él intacta. Las críticas de mamá y papá no cesaban, recordé. En la oficina, papá me acorraló. No estás cumpliendo con tu parte, dijo, en voz baja. Jonah está cargando al equipo. Mordí mi respuesta: la existencia de la cláusula era un escudo silencioso. Nelly notó mi cambio, sus ojos se entrecerraron. Estás planeando algo, dijo, a medio cuestionar.
La esquivé, no estaba lista para compartirlo. La cláusula no era un plan, era una posibilidad. Seguí trabajando, asegurándome de que el sistema funcionara sin problemas. Mi secreto, guardado. Las secuelas de la campaña persistían. Los clientes más pequeños no regresaban, y la moral del personal bajaba. Atendía sus quejas, prometiendo mejores procesos. Nelly y yo optimizamos operaciones, minimizando pérdidas donde podíamos. A Rosetta no le importaba, ella planeaba la fiesta de fin de año, el próximo gran momento de Jonah. Mis padres, deslumbrados por su confianza, me empujaban a apoyar a la familia. Yo había sido quien los había llevado a través de la tormenta. La cláusula del contrato permanecía en mi mente, una promesa silenciosa. No solo estaba salvando Perry Fashions, me preparaba para protegerme a mí misma. Las luces festivas de la fiesta de fin de año no podían ocultar la tensión en el aire. El salón de Perry Fashions en Scottsdale vibraba con 150 empleados, sus charlas un tenue velo sobre la inquietud subyacente. Me situé cerca del bar, el estómago apretado, sintiendo que algo estaba por suceder. Rosetta había estado distante toda la semana, con Jonah pegado a su lado. Las secuelas de la campaña aún se sentían, los almacenes apenas se habían recuperado. Los clientes seguían cautelosos, pero actuaban como intocables. Mamá y papá se mezclaban entre la gente, sus sonrisas reservadas para ella, nunca para mí. Nelly me miró desde el otro lado de la sala y su asentimiento me dio fuerza. Rosetta subió al escenario, su voz imponente. Esta noche celebramos nuestra resiliencia. Comenzó alabando el audaz liderazgo de Jonah. La multitud aplaudía, pero yo sentía que la sala giraba. Su campaña casi nos arruinó, y yo había salvado el día. Ella no me mencionó. En cambio, clavó la mirada en mí. Anita, da un paso adelante, dijo, tono cortante. Los murmullos se esparcieron. Caminé hacia el escenario, cada paso pesado, consciente de que no era un elogio. No perdió tiempo. Criticaste la campaña de Jonah, socavando a nuestro equipo, me acusó. Pídele disculpas públicamente ahora. La sala quedó en silencio. Jonah estaba a su lado, con una sonrisa confiada. Lo miré incrédula. Disculparme, dije, mi voz clara. Sus errores sobrecargaron nuestros almacenes, nos costaron clientes y casi nos hunden. Yo lo arreglé. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Rosetta se tensó, su control resbalaba. Estás fuera de lugar, chilló. Pide perdón o estás acabada. Sostuve su mirada, el peso de cada traición, su parcialidad, el robo de él, su desdén, cayendo sobre mí. No lo haré, dije sin titubear, sus ojos ardiendo. Está suspendida, con efecto inmediato, declaró, sus palabras cortando la sala. Mamá y papá, cerca, rieron con frialdad. ¿Ya sabes cuál es tu lugar? Dijeron al unísono, sus voces goteando desprecio. La multitud estalló, algunos aplaudiendo, otros susurrando. La sonrisa de Jonah se ensanchó, el mentón de mi hermana levantado en triunfo. Sentí su desdén, pero no estaba rota. Haz lo que quieras, dije, voz firme, cortando el ruido. La frase quedó flotando en el aire, una promesa que ellos no entendían. Me di la vuelta, bajando del escenario, mientras la multitud se abría a mi paso. Sus risas me siguieron, pero mantuve la cabeza en alto. Yo había construido el sistema que mantenía viva a Perry Fashions, y yo tenía la llave. El acuerdo de confidencialidad enterrado en mi código era mi ventaja. Rosetta pensó que había ganado, pero solo había encendido la mecha. Afuera, el aire nocturno me golpeó frío y cortante. Saqué mi teléfono y escribí. Nelly, nos vemos mañana. Necesitamos hablar. Su respuesta fue inmediata.
Estoy contigo. La lealtad de mi asistente era mi ancla. Su confianza, un salvavidas. No detallé el plan. Todavía no. La cláusula que había encontrado podía bloquear el sistema de pedidos, deteniendo las operaciones si me despedían injustamente. No era venganza, era justicia. El poder de Rosetta, la oportunismo de Jonah y la traición de mis padres me habían llevado demasiado lejos. El sistema se vendría abajo sin mí, y pronto lo aprenderían. Dentro, la fiesta continuaba, ajena a la tormenta que se avecinaba. No miré atrás. La humillación pública que mi hermana había planeado para quebrarme solo agudizó mi determinación. Las palabras de mamá y papá, ya sabes cuál es tu lugar, resonaban, alimentando mi fuego. Me veían como prescindible, un engranaje más en su imperio. Pero yo era la base, y lo demostraría. El papel de Nelly era crucial ahora. Su acceso al backend del sistema la convertía en mi única aliada. Confiaba en que guardaría mi secreto y me ayudaría a prepararme. La cláusula no era solo una formalidad, era mi salida. La había incorporado años atrás, como protección ante la traición. Ahora era mi arma. La decisión impulsiva de Rosetta de suspenderme jugó a mi favor. Despido injustificado. Ella misma me había dado el gatillo. No actuaría de manera impulsiva. Necesitaba la ayuda de Nelly para asegurar que cada paso fuera limpio. El colapso del sistema golpearía fuerte, órdenes congeladas, clientes bloqueados, ingresos detenidos. Ellos me suplicarían que lo arreglara, pero yo estaría lista, con las condiciones claras. Mientras manejaba a casa, mi mente corría sin parar. Las risas de la fiesta, la furia de Rosetta, la sonrisa de Jonah. Creían que me habían aplastado. Estaban equivocados. Había pasado años construyendo Perry Fashions, poniendo mi alma en cada línea de código, en cada ruta de entrega. Lo habían dado por sentado, borrando mi valor. Ahora yo tenía el poder de recordárselo. El mensaje de Nelly volvió a vibrar en mi teléfono. Mañana, 8 de la mañana, lugar de siempre. Sonreí, la primera chispa de esperanza en semanas. La pelea no había terminado, apenas comenzaba. Al amanecer, el caos llegó a Perry Fashions, las órdenes se congelaron en todas las pantallas. El sistema en línea, columna vertebral de nuestro imperio minorista en Scottsdale, estaba muerto. Los almacenes en silencio, los envíos detenidos y las quejas de clientes inundaban los teléfonos. Los empleados corrían de un lado a otro, el pánico palpable en la oficina abierta. Yo no estaba allí para presenciarlo. Estaba en casa, tomando café, con el teléfono vibrando con las actualizaciones de Nelly. Mi asistente me había encontrado al amanecer, su laptop abierta, confirmando que la cláusula de confidencialidad estaba activa. El sistema estaba bloqueado, tal como lo había planeado. Floyd Harris, nuestro gerente de IT, fue el primero en dar la alarma. Entró corriendo a la oficina de Rosetta, la voz temblorosa. La plataforma está caída y no puedo entrar, informó, el sudor perlándole la frente. Mi hermana, usualmente tan compuesta, se volvió hacia Jonah, esperando respuestas. Él tartamudeó, su encanto inútil ante un apagón técnico. Intenta reiniciar, balbuceó, perdido. Floyd negó con la cabeza. No es un fallo. Está bloqueado. Alguien con acceso de administrador hizo esto. Los ojos de Rosetta se entrecerraron, pero no dijo mi nombre. Todavía no. La oficina descendió en el caos. El personal se agrupaba alrededor de los monitores, refrescando pantallas en vano. Las órdenes se amontonaban, millones en riesgo. Nuestros clientes más importantes, ya sacudidos por la fallida campaña de Jonah, amenazaban con irse. Doris y Paul, mis padres, irrumpieron, su usual confianza reemplazada por furia.
Arreglen esto ahora, gritó mamá a Floyd, quien levantó las manos. No tengo las llaves, dijo, exasperado. Papá se volvió hacia Rosetta. Eres la CEO. Haz algo. Ella respondió, culpando la negligencia de Jonah. Su discusión reveló una grieta rara en su fachada de unidad. Nelly me escribió desde un rincón del caos. Se están perdiendo. Nadie sospecha de ti todavía. Sonreí, con la resolución firme. La cláusula que había incorporado años atrás, mi protección contra la traición, funcionaba perfectamente. Me permitía bloquear el sistema si me despedían injustamente, un movimiento legal infalible. La había activado tras la fiesta con la ayuda de Nelly para cubrir mis huellas. La lealtad de mi asistente era inquebrantable, y sus habilidades técnicas aseguraban que nadie rastreara el cierre hasta nosotras. Rosetta convocó una reunión de emergencia, su voz tensa por el altavoz. Jonah estaba a su lado, callado, su arrogancia anterior desaparecida. Floyd informó que no había progreso, su equipo bloqueado de todas las bases de datos. Mamá y papá, con el rostro rojo de furia, exigieron respuestas. ¿Quién tiene acceso de administrador?, gruñó papá. Floyd dudó. Solo Anita y su asistente, dijo. La sala quedó en silencio. La mandíbula de Rosetta se tensó. Ella sabía. Jonah intentó desviar. Quizás sea un hacker, sugirió débilmente. Nadie lo compró, respondieron. La verdad se acercaba. Bula Carter, nuestra abogada, fue llamada. Llegó, su maletín pesado con contratos. Rosetta le lanzó la documentación del sistema, exigiendo una solución. Bula revisó las páginas, su expresión grave. Hay una cláusula de confidencialidad, dijo, con voz calma pero firme. Anita la incorporó cuando construyó la plataforma. Si es despedida injustamente, puede bloquear el acceso legalmente. La suspensión sin causa califica. Rosetta me miró, incrédula, y su sorpresa pronto se convirtió en ira. Esto estaba planeado, siseó. Bula asintió. Es infalible. Está dentro de sus derechos. El pánico de Rosetta se transformó en desesperación. Agarró su teléfono y me marcó. Dejé que sonara, saboreando el momento. Cuando contesté, su tono era una mezcla de furia y súplica. Anita, desbloquea el sistema. Exigió. Estás matando a la empresa. Me mantuve tranquila, con la voz serena. Lo consideraré, dije. Organiza una reunión de consejo. Discutiremos soluciones. Esto es chantaje. Gritó, sin estar acostumbrada a negociar. Es negocios, respondí, colgando. El siguiente mensaje de Nelly confirmó que la reunión del consejo estaba programada para mañana. La oficina seguía paralizada. Los clientes estallaban en redes sociales, sus quejas se volvían tendencia. Los proveedores, sin pago, detenían los envíos. Jonah, tratando de salvar su imagen, proponía soluciones temporales, pedidos manuales, registros en papel. Fallaron estrepitosamente. El personal estaba abrumado. El juego de culpas de mamá y papá se intensificó. Confiaste en él, acusó mamá, señalando a Jonah. Tú la dejaste fuera, replicó papá, mirando a Rosetta. Su imperio, construido sobre mi sistema, se estaba derrumbando, y no tenían a quien recurrir sino a mí. Nelly me mantenía al tanto, sus mensajes eran un salvavidas. Están suplicando que el personal mantenga la calma, pero es un caos, escribió. Confiaba en que se mantuviera discreta. Su papel en el bloqueo del sistema era secreto. La confirmación de Bula sobre la legalidad de la cláusula era mi escudo. Nadie podía tocarme.
La llamada de Rosetta había sido su primera rendición, pero yo no había terminado. La reunión del consejo sería mi escenario, la oportunidad de reclamar lo que era mío. Yo había construido los cimientos de Perry Fashions, y ellos aprenderían su verdadero valor. Con la noche cayendo, la crisis se profundizó. Las redes sociales servían con la furia de los clientes. Las acciones de la empresa se desplomaban. Rosetta, Jonah y mis padres estaban atrapados, su confianza destrozada. Me senté en mi escritorio revisando los detalles de la cláusula, preparando mis condiciones. El último mensaje de Nelly llegó. Están asustados, Anita. Los tienes. Asentí, mi camino estaba claro. La sala del consejo decidiría todo, y yo tenía la llave. Entré en la sala del consejo con una calma que no sentía desde años. El aire era denso, la larga mesa de caoba rodeada de rostros tensos. Rosetta, mi hermana, estaba al frente, con los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Jonah, su novio, encorvado a su lado, sin su arrogancia habitual. Mamá y papá, con la confianza rota, evitaban mi mirada. EMTT Walsh y Aiden Guian, miembros del consejo que me habían apoyado discretamente, asintieron sutilmente. Nelly estaba junto a la puerta, su presencia silenciosa, mi ancla. El bloqueo del sistema había puesto de rodillas a Perry Fashions, y yo tenía la llave. Rosetta habló primero, su voz tensa. Desbloquea el sistema, Anita, exigió, sujetando una pila de quejas de clientes. Ya hiciste tu punto. Me recosté, con expresión serena. Mi punto, dije, es que yo construí los cimientos de esta empresa, y ustedes me echaron. Su mandíbula se tensó, pero no tuvo respuesta. Jonah se movió, murmurando. Esto es sabotaje. Lo ignoré, volviendo mi atención al consejo. Tengo condiciones, dije, mi voz cortando el silencio. EMTT, un veterano perspicaz del retail, se inclinó. Escuchémoslas, dijo, tono neutral pero curioso. Ada, estratega financiera, asintió, con la pluma lista sobre su blog. Se habían frustrado con el favoritismo de Rosetta y los fracasos de Jonah, apoyando discretamente a Nelly semanas atrás. Expuse mis demandas. Primero, el despido inmediato de Jonah. Su incompetencia nos había costado millones. La sala se congeló. Jonah palideció. No puedes hacer eso, balbuceó. EMTT levantó la mano. El consejo puede, dijo, mirando a Rosetta. Mi hermana temblaba. Es un activo, insistió, pero su voz vacilaba. Continué, segundo, Rosetta debe renunciar como CEO. Se convertirá en asesora, sin poder de voto ni control. Se escucharon jadeos. Mamá se levantó, su voz estridente. Estás destruyendo a esta familia. Papá la siguió. Este es nuestro legado. Los enfrenté. Ustedes la eligieron a ella sobre mí, dije. Borraron mi trabajo. Ahora estoy salvando lo que construí. Ada anotaba, expresión concentrada pero neutral. Jonah intentó interrumpir, desesperado. Yo traigo innovación, balbuceó. Lo corté, deslizando una carpeta sobre la mesa. Tu campaña nos hizo perder clientes clave, dije, señalando los gráficos compilados por Nelly con cancelaciones de clientes, pérdidas y horas extra del personal. Robaste mis planes, ejecutaste mal y te llevaste el crédito. EMTT hojeó la carpeta, frunciendo el ceño. La pluma de Ada se detuvo. El rostro de Rosetta se desplomó, su defensa de Jonah colapsaba bajo el peso de la evidencia. Bula Carter, nuestra abogada, entró con la cláusula de confidencialidad en mano. El bloqueo de Anita es legal, confirmó, con voz firme. La suspensión injustificada lo activa.
El consejo puede reinstalarla o enfrentar pérdidas continuas. Los ojos de Rosetta buscaron el apoyo de mamá y papá, pero permanecieron en silencio, su arrogancia inicial desaparecida. EMTT habló, voz firme. Hemos revisado las finanzas. La empresa está sangrando. El sistema de Anita es insustituible. Ava asintió. Sus términos eran razonables, dadas las malas decisiones previas. La votación fue rápida. Emmett y Ada levantaron la mano a favor de mis demandas, superando en número a los aliados de Rosetta. Jonah fue despedido, Bula le entregó la carta de terminación. Se quedó allí, con el rostro mezclando ira y humillación, y salió furioso, golpeando la puerta al irse. Rosetta se hundió en su silla, con lágrimas recorriendo su rostro. Su reinado sobre Perry Fashions había terminado. Lo has arruinado todo, susurró. Pero yo no sentí compasión. Ella había elegido a Jonah por encima de mí, por encima de la empresa que yo había construido. Mamá y papá estaban impotentes, su legado deslizándose de sus manos. ¿Cómo pudieron? Tosió mamá, pero yo no flaqueé. Me dijeron que conociera mi lugar, dije, con la voz firme. Pues esto es todo. Papá miró hacia otro lado, su silencio era una admisión de derrota. El consejo pasó a mi última demanda, el control total de Perry Fashions. EMTT propuso un nuevo equipo directivo con yo supervisando la transición. Has demostrado tu valor, dijo. Ava estuvo de acuerdo, la empresa necesitaba estabilidad. Acepté, pero con la condición de dar un paso atrás una vez que el equipo estuviera en funcionamiento. El sistema fue desbloqueado en cuestión de horas. Las órdenes comenzaron a fluir nuevamente. Nombré a Nelly para liderar el equipo técnico interino, recompensando su lealtad. El consejo aprobó a un nuevo CEO, un profesional experimentado ajeno a los dramas familiares. Rosetta, ahora asesora, salió de la sala sin decir palabra, con su espíritu quebrado. Mamá y papá la siguieron, su influencia desaparecida. La empresa en la que había puesto mi alma estaba a salvo, pero ya no se sentía como hogar. Al caminar por la oficina, los empleados susurraban, algunos asintiendo en señal de respeto, otros cautelosos. Nelly me alcanzó, sus ojos brillantes. Lo lograste, dijo en voz baja. Sonreí débilmente. Lo logramos, corrigí. La victoria era mía, pero vacía. Recuperaría mi valor, pero el costo fue mi familia. Me preparé para dejar mi rol en Perry Fashions completamente. El futuro estaba en mis manos, libre de su sombra. Alejarme de mi familia fue la decisión más difícil que jamás tomé. Después del enfrentamiento en la sala del consejo, corté todos los lazos con Rosetta, mamá y papá. No hubo llamadas, ni disculpas, ni reconciliación. Su traición, años de menospreciar mi valor, favorecer al novio de mi hermana, borrar mis contribuciones, dejó cicatrices demasiado profundas para sanar. Dejé Perry Fashions atrás, ahora bajo una nueva dirección que prosperaba sin su interferencia. Mi futuro estaba en otro lado, y estaba lista para construirlo. Me asocié con Malcolm Reed, un empresario experimentado a quien conocí a través de contactos de la industria. Su mente aguda y su capital complementaban mi visión. Juntos lanzamos Luxred, una marca de moda de alta gama dirigida a la élite de Scottsdale. En 3 meses, aseguramos una oficina moderna, contratamos un equipo reducido y presentamos nuestra primera colección. Nuestros diseños, audaces, sostenibles y exclusivos, generaron expectativa y atrajeron clientes de la base menguante de Perry Fashions. Malcolm manejaba a los inversionistas mientras yo lideraba operaciones, mis habilidades de construcción de sistemas más agudas que nunca. Luxred no era solo una empresa, era mi redención. Sanar tomó tiempo. El peso del rechazo de mi familia persistía, pero encontré consuelo en Virgil Cox, un amigo cercano cuya presencia constante me mantenía firme.
Su humor tranquilo y nuestras charlas nocturnas me ayudaron a redescubrir la alegría. Exploramos los senderos del desierto de Scottsdale, nuestras conversaciones tejiendo sueños de una vida libre del dolor pasado. Virgil nunca me presionó, pero su fe en mí encendió algo nuevo. La felicidad, frágil pero real. No solo sobrevivía, me reconstruía pieza por pieza. La caída de Rosetta fue evidente. Como asesora de Perry Fashions, no tenía poder, su voz ignorada en las reuniones. Sus colegas, antes deferentes, ahora la evitaban, susurrando con frialdad. Su lealtad a Jonah le había costado credibilidad, y la industria lo notó. Se desvaneció en la irrelevancia, una sombra del aseo que había sido. Jonah tuvo peor suerte. Su reputación, construida sobre ideas robadas y campañas fallidas, se derrumbó. Ninguna empresa en Scottsdale lo contrató, sus solicitudes eran ignoradas. Vagaba como un ejemplo de ambición sin sustancia. Mamá y papá se retiraron al aislamiento. Su imperio, antes un legado familiar, ahora funcionaba sin ellos. Supe, a través de Nelly, que vivían en silencio, sus días marcados por el arrepentimiento. Enviaron cartas suplicando perdón, pero las dejé sin abrir. Sus palabras, conoce tu lugar, todavía dolían, recordándome su elección de ir en mi contra. Habían perdido a su hija, y ninguna disculpa podía remediarlo. Luxed creció, su éxito era un testimonio de mi resiliencia. Nuestra segunda colección se agotó y los minoristas nacionales comenzaron a tomar nota. Malcolm y yo planeamos expandirnos, con la vista puesta en mercados más allá de Arizona. Nelly se unió a nosotros, su experiencia tecnológica moldeó nuestra plataforma en línea. Prosperó, libre del caos de Perry Fashions. Virgil, siempre solidario, celebraba cada logro. Su orgullo en mí era inquebrantable. Me mantuve firme, con la confianza ya no ligada a la aprobación de mi familia. Al mirar atrás, vi el costo de su traición y la fuerza que me forjó. Construí Perry Fashion solo para ver cómo lo torcían por su codicia. Irme no fue solo escapar, fue liberación. Aprendí a confiar en mi valor y a mantenerme firme contra quienes intentan disminuirme. La industria ahora me respetaba, no como una Perry, sino como Anita, la mujer que convirtió el dolor en poder. Mi historia lleva una verdad que quiero compartir: la independencia es difícil, pero lo es todo. No comprometas tu valor por aquellos que te traicionan, familia o no. Cree en tu valía, incluso cuando otros no lo hagan. Me alejé de un legado para construir el mío, y lo haría de nuevo. Las cicatrices permanecen, pero me recuerdan quién soy.